Ahora sí a Romanos, por favor, capítulo 14. Romanos capítulo 14, la palabra de Dios dice así. Vamos a leer unos versículos acá en esta tarde. Y yo sé que como vamos a estar un ratito sentados, no sé si le sería bien, hermanos, que nos paremos un rato para leer este pasaje. Vamos a leer del 1 al versículo 6 del libro de Romanos capítulo 14. Si vemos que alguien necesita la ayuda, siempre miremos a los costados a ver si se puede mirar, ¿no?, el pasaje bíblico, que alguien pueda ayudarle a alguien a buscar la palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 6. Vamos a leer de esta manera. Yo voy a leer el versículo 1, todo junto el 2, como un coro, así 1 y 1 hasta el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará siempre, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, en esta tarde. Le invito a que ahí donde estemos, hermanos, oremos y confiemos en el Señor, que Él nos quiere hablar a través de su palabra. Padre Celestial, te damos gracias acá por estar reunido en tu nombre y poder cantar estas preciosas alabanzas y darte la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el centro principal de nuestras vidas. Un día estábamos sin Dios, sin vida y sin esperanza, pero tu amor nos alcanzó. Y hoy podemos ser hijos tuyos, hemos pasado de muerte a vida y estamos agradecidos, Señor, de donde nos has rescatado, de nuestra vana manera de vivir. Hoy, Señor, tenemos el privilegio de tener la verdad, la vida, Señor, y todo lo que necesitamos. Ahora, Señor, bendice el transcurso de esta segunda parte de la reunión. Te rogamos, Señor, por todos los motivos de oraciones que se han estado compartiendo acá en la iglesia. Ayuda a los hermanos, también ayuda a la hermana que experimentó esa caída de agua caliente, Señor, que siga sanando. También te rogamos por los que cumplen años, Señor. También te rogamos por Hanna, Señor, y los hijos de mi hermano pastor acá, Romel, la familia que está allá. Igualmente lo que ha pasado con nuestro hermano Mario, Señor, que sabemos que está en su presencia, pero te pedimos por su familia, su esposa, sus dos hijas, que siga consolando sus corazones, y te rogamos principalmente por obreros a su mies. Gracias por tener acá hermanos que quieren servir, que usted siga ayudándoles a seguir sirviéndote con gozo y de corazón, Señor, a ti. Bendice tu palabra, Señor, y que obres en nuestras vidas, dando la fuerza para dar tu palabra en el poder de su Espíritu Santo. Y todo esto se lo queremos rogar y pedir en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. ¿No está funcionando, hermano? Sí, bueno. Quería mostrar unas imágenes, hermano, pero voy a tratar de expresar lo que quisiera enseñarle en estos momentos, ¿no? Dice la palabra de Dios acá en Romanos 14, para más o menos saber una idea brevemente. Ustedes saben que la iglesia de Roma estaba compuesta por judíos creyentes, pero que también algunos, como ustedes saben, los judíos, hermanos, no solamente estaban en Israel, los judíos también estaban en otros países. Y creo que algunos de ustedes saben que los que nacen en países como latinos aprenden la cultura, el idioma, pero siempre mantienen sus costumbres y sus tradiciones, principalmente su religión judaizante que le llaman. Entonces,
lo que pasó, hermanos, no se sabe con exactitud en qué momento, ¿verdad?, comenzó la iglesia de Roma, pero Pablo no conocía a los hermanos. Para que usted tenga una idea, vamos a ir a Romanos 1. Él manda esta carta porque amaba a los hermanos. Y sé que esta carta o este pasaje que estamos viendo en esta tarde va a ser de gran bendición espiritual a usted. Estamos en Romanos capítulo 1. No deje Romanos 14. Dice la palabra del Señor acá en el versículo 9, Romanos 1, versículo 9, dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicar algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces Pablo, él no conocía a los hermanos de Roma, pero sabía de esta iglesia. Ahora, ¿cómo esta iglesia se formó? Bueno, ustedes se acuerdan que el Espíritu Santo iba a venir, hermanos, porque el Señor ya se había ido. Y en Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino. Es lo que le llaman Pentecostés. Después de que el Señor resucitó, 50 días después el Espíritu Santo vino. Y estaban reunidos judíos de muchas partes del mundo, aparte de Jerusalén. ¿Para qué iban a celebrar la fiesta de Pentecostés? Algún día podemos enseñar sobre la fiesta, pero no vamos a hablar sobre eso. El énfasis es que ahí había romanos judíos. Y estos romanos judíos iban como todos a celebrar esa fiesta que eran costumbre en la nación de Israel, que a veces, si no eran tabernáculos, eran fiestas que siempre ponían énfasis como la Pascua, pero en esta ocasión era la fiesta de Pentecostés. Sin saber, hermanos, esos judíos llegaron y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo había obrado con todo poder en los 120 hermanos, estaban escuchando las maravillas de Dios. Entonces muchos de esos judíos que eran religiosos creyeron en el Mesías. Vemos más adelante que dice que más de 3.000, ¿no?, se convirtieron al Señor, creyeron en Cristo, se bautizaron. ¿Y ahora qué pasa, hermano? Una iglesia se forma. La iglesia está compuesta por gente salva. Entonces, esta iglesia de Roma estaba compuesta por judíos que habían ido a la fiesta de tabernáculo y regresaron, hermano, a su lugar de origen, y ahora ya no comienzan a reunirse en la sinagoga, se empiezan a reunir en las casas, y ahí se forma una iglesia, que es la iglesia de Roma. Ahora, acuérdense que yo les dije hace un momentito que los romanos judíos tenían sus costumbres. ¿Por qué? Porque todo judío, hermano, por ejemplo, los judíos que nacen en Argentina, ellos comen asado, ellos toman mate, ellos se visten como los argentinos y hasta hablan, che, ¿cómo te va vos? O sea, porque se adaptan a la cultura del propio país, pero mantienen también sus tradiciones judaizantes. Así pasó con estos romanos. Ellos tenían la cultura griega romana, pero a la vez eran judíos. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Si usted lee toda la carta, muchos hermanos también judíos se estaban moviendo ahora de Jerusalén a Roma y empezaron a tener diferencias. Eso es interesante, por eso el capítulo 12 el capítulo 14, volvamos, hermano, está hablando de algo que dice, recibí, que dice, al débil en la fe, pero también dice, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y quién eran estos débiles en la fe? Bueno, la palabra débil significa que eran flacos. O sea, se emplea en el sentido, digamos, de que estos hermanos eran creyentes que necesitaban afirmarse en el Señor. Note cómo Pablo dice, recibidlo. Ya lo habían recibido, ¿no? Es como cuando viene alguien a la iglesia y se añade. Algunos vienen con su cultura. Justamente el día de ayer, en este viaje que vine para acá, haciendo un paréntesis, hablando con el pastor que me trajo para acá, me dice, acabo de casar una familia o una pareja de Guatemala. Y ellos tienen sus costumbres, o sea,
aquellos que no son creyentes, me explico, ¿no? Pero al venir a Cristo, ellos querían seguir con las prácticas que tenían en su cultura. Y bueno, ya al saber eso, este hermano que quería casarse dice, su mamá me pide la dote. Y yo le pregunté al pastor, ¿y qué es dote? ¿Verdad? Porque cada país tiene cultura. Dice, bueno, se pide cierta cantidad de dinero quetzal para cuando la joven, digamos, es pedida a los padres y los padres piden la dote. Es una cultura que tiene, pero vuelvo a decir, no está en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, estos hermanos que venían de Israel para Roma, venían con sus costumbres y no se podían llevar bien con los hermanos romanos judíos. Creo que esto pasa también cuando queremos que la iglesia crezca. Todos venimos de diversidades, de culturas, y si no tenemos claro el evangelio, esto puede llevarnos a tener desarmonía. Y por eso dice acá, recibí, dice, al hermano flaco, al débil en la fe. Ahora, ¿qué eran las diferencias que tenían ellos? Por ejemplo, los judíos que venían de Jerusalén, ellos pensaban que comer ciertas carnes no era aceptable. Ustedes saben que ellos no comían cerdo, tenían dificultades en cuanto a los días, si se tenía que celebrar el día sábado. Usted puede leer pasajes que hablan en relación a eso. Yo voy un poco rápido para que usted tenga. Tenían costumbres que hacían que se ofendieran, hermanos, en otras palabras. Entonces, ahora, ¿quién eran los hermanos fuertes? Note acá, estamos en Romanos capítulo 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, vamos al capítulo, por favor, 15, versículo 1. Así que los hermanos que somos fuertes, debemos soportar la flaqueza de quién, de los débiles, y no agradarnos, ¿qué dice? A nosotros mismos. ¿Y quién eran estos hermanos fuertes? Bueno, estos eran hermanos que eran de la propia parte de Roma. Ellos ya tenían costumbres gentiles. La crianza de ellos no tenían los reglamentos de los judíos que venían de Jerusalén. Y todas estas prácticas que de estos hermanos que se habían convertido al cristianismo, de los judíos que venían para unirse en Roma, se sentían como que ellos eran paganos. Estoy hablando de los débiles hacia los fuertes, porque los hermanos fuertes, los de Roma, ellos se iban a los lugares, comían, disfrutaban, pero no sabían, digamos, cosas que necesitaban aprender los débiles. Muchas veces en una iglesia hay creyentes que Dios los pone para que nosotros podamos ser de ayuda espiritual unos a otros. Ese es el sentido que está mostrando acá. No te dice los fuertes. ¿Qué son los creyentes fuertes? Los que están instruidos en las Escrituras. Un creyente fuerte es alguien que está parado en las cuestiones esenciales. Por eso dice la palabra recibirle. Recibirle no solamente en compañerismo, no es solamente decir, mira, bienvenido a la iglesia. No, sino conocerlo, empezar a tener una amistad, una relación, y si ve que él se ofende, nosotros los que somos fuertes no hagamos una pared, sino que lo ayudemos y lo instruyamos para que un día llegue a esa madurez espiritual. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ese es el objetivo. Y dice, recibid, dice, al flaco, aquel que necesita crecer espiritualmente. Bueno, algunas cosas que queremos notar acá. Vamos a ir a Gálatas 4:10, no deje Romanos 14, vamos a ir a Gálatas 4:10. Ya mencioné que a veces había diferencia entre los hermanos judíos que venían de Jerusalén y a los hermanos que estaban en Roma. Dice acá Gálatas capítulo 4, versículo 10. Dice así la Escritura, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos y los años. Y Pablo tiene que hacer una mención a los hermanos Gálatas. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ustedes saben que dentro del calendario judío tenían ciertas costumbres, pero los hermanos de Roma, que ya eran creyentes, que ya estaban maduros, estaban fuertes, ellos ya no celebraban esos días. Pero los débiles decían, no, mira, se aproxima tal fiesta, tenemos que seguir. Ya no es necesario, porque estas cosas eran en el tiempo del Antiguo Testamento y ahora tenemos que ir por este lado porque estamos madurando. Y algunos de ellos se ofendían, eran débiles, hermanos. Ahora, ¿qué afecta en el débil, hermanos? Afecta su conciencia. ¿Me explico?
tienen una conciencia. Y esa conciencia, hermano, tiene tradiciones. Ustedes saben, hermano, cuando hay creyentes nuevos en la fe, hay cosas que tenemos que los fuertes, los maduros, ayudarlos a ellos con paciencia para que ellos puedan crecer espiritualmente. Por eso note, volvamos a Romanos 14, en el versículo 1, el objetivo de aquel fuerte espiritual al recibir al hermano débil, y dice, es para no contender sobre ¿qué? Sobre opiniones, sobre opiniones. Yo tenía unos puntos que quería mostrar y era, hay cosas fundamentales en nosotros los creyentes como en aquellos días. Y hay cosas que son esenciales y en tercer lugar hay cosas que no son esenciales. No se olvide lo que estoy diciendo. Las cosas que son fundamentales, las cosas que son esenciales y las cosas que no son esenciales. Como creyente, como hijo de Dios, hay cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener claro. Por ejemplo, cuando un hijo de Dios se convierte o viene de otra iglesia, porque hermano, hay gente que se va a mover a la zona. Hoy mismo nosotros participando en una reunión esta mañana, alguien dijo, me acabo de mover a la zona y estoy buscando dónde congregarme. ¿Sí? Nosotros como creyentes debemos estar firmes, que es realmente un creyente si se une a la iglesia, ¿qué es lo fundamental? Bueno, por ejemplo, lo fundamental es que Cristo viene. Es una doctrina para nosotros los hijos de Dios que la segunda venida de Cristo es real, hermanos. El hecho de que un hermano partió con el Señor en estos días, el hermano Mario Galván, nos recuerda que el Señor viene porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, eso es algo, hermano, que no podemos cuestionar. Otra cosa, digamos, importante, hermano, que es fundamental para nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hermanos, es la infalibilidad de la palabra de Dios, de las Escrituras. Usted dice, ¿de dónde sacamos todo eso? No deje Romanos 14. Vamos a ir al libro de Efesios, por favor, el libro de Efesios. Esto nos va a ayudar a ver que la doctrina en la cual estamos parados no es doctrina de hombres, no es doctrina, porque el nombre de la iglesia acá se llama Bautista, no. La doctrina que tenemos, hermanos, viene de apóstoles y profetas, hermanos. Mire conmigo Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y dice la palabra del Señor acá en este pasaje. Versículo 20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Sobre qué fundamento estamos nosotros, hermanos, puestos? Sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Ahora, ¿quién es la principal piedra del ángulo? Es Jesucristo. Entonces, la doctrina que estamos siguiendo de la venida de Cristo se está proclamando desde que Cristo se fue. Él le dijo, así como me habéis visto ir, un día voy a regresar. Ahora, no sabemos el día y la hora, hermanos. Esa es una doctrina fundamental. Pero también la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Hermanos, la palabra de Dios ha sido preservada. Si nosotros no tenemos la palabra de Dios, hermano, ¿en dónde estamos afirmando nuestra esperanza? Gracias a Dios que está traducida para nuestro idioma español. Ahora, la Biblia está traducida también en más de 1500 idiomas, pero todavía debemos orar, hermano. Hay países donde no tienen ni un folleto en el idioma de ellos. Se necesita, pero originalmente la palabra fue escrita en hebreo y en griego. Gracias a Dios por los traductores. Entonces, la doctrina de las Escrituras, de la autoridad verbal de la palabra de Dios, una doctrina, hermano, fundamental, ya le dije. Eso no se puede cuestionar. Entonces, porque es regla de la vida del creyente. Otra doctrina muy importante, hermano, y que eso es esencial, es la deidad de Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermanos. Cuando hablamos que Jesucristo es Dios, hermanos, es que Él se vino a este mundo, se hizo hombre, pero Él no dejó de ser Dios. Él sigue siendo Dios. Él no solamente, Él se hizo un hombre, pero Él murió, fue sepultado y resucitó. Todo eso incluye la deidad de Cristo. Jesucristo es Dios. Y se ha luchado a través de la historia en cuanto
a la persona de Él, hermanos. Ahora, si hay alguien que viene, por ejemplo, y la persona quiere dividirse por eso, hermanos, no podemos cuestionar. Es fundamental, es importante, hermanos. Jesucristo es Dios, hermanos. Ahora, mire conmigo a la carta de Primera de Juan. No deje, por favor, Romanos 14. Debemos recibir al débil para no contender sobre opiniones. Y voy a hablar qué son las opiniones. Vamos a Primera de Juan, por favor. Y dice la palabra de Dios así en el capítulo 4, versículo 1. Versículo 1 dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Amados hermanos, esta doctrina es importante, hermanos. Pero también, hermano, algo muy importante, hermanos, es la salvación por gracia, no por obras. Efesios 2:8 habla: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Por ejemplo, hermano, esta doctrina en cuanto a la salvación por gracia es importante en nosotros, hermanos. La salvación no es porque nosotros hemos llegado en estos momentos. La salvación es por la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo es suficiente, no necesita ni añadir algo más, ni quitar algo más. Esa salvación es eterna, hermanos. Por eso es importante, hermano, tener en cuenta que esta es una doctrina esencial. Pero también, hermano, una doctrina esencial es la preservación, ¿no?, de los santos. ¿Qué es la preservación de los santos? Es que los que han muerto en Cristo un día van a regresar, hermano, con Cristo. Y los que hayamos quedado, dice la palabra de Dios, que seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Ahora, eso es algo bonito para nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasa con aquellos que rechazan a Cristo? La palabra de Dios dice claramente que aquellos que rechazan al Señor Jesucristo, San Juan 3:36, el que rechaza la ira de Dios está sobre él. En este día hay muchos que han muerto sin Cristo. Hay muchos que han muerto sin esperanza, sin salvación. Entonces, esta doctrina para nosotros los hijos de Dios en cuanto a la preservación de los santos es verdad, hermanos. No podemos, hermanos, discutir sobre eso. Pero miren lo que dice el versículo que estamos mirando. Estamos en el versículo 1 y el versículo 2. En el versículo 2 quiere aclarar el apóstol en cuanto a cuál era la razón por la cual ellos estaban discutiendo. Era sobre opiniones según el versículo 1. Dice, para contender sobre opiniones. ¿Y cuáles eran las opiniones? El que come, dice, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue, dice, al que come. Entonces, había hermanos en la fe firmes que comían de todo. Comían chorizo, comían legumbres, comían empanada. Bueno, todo lo que usted pueda ver. Es decir, que toda esa carne, hermano, los salían ofendidos, los débiles. Note la actitud del fuerte. El fuerte descansa en la fe. ¿Por qué? Porque ha crecido espiritualmente. Por eso dice el versículo más abajo, uno cree que se ha de comer de todo, pero tiene la fe suficiente para comer cualquier alimento. Pero debemos tener en claro que no todos están maduros, hermano. Mire Hechos 10:15. No sé si se acuerda cuando Pedro, si usted lo quiere leer, léalo, Hechos 10:15. Dice que Pedro había visto una visión de una sábana, ¿se acuerda? Que habían bajado montones de animales inmundos, chancho, animales con doble pezuña, comidas que no podían comer los judíos. Imagínense, hermanos queridos, esa visión, viendo ahí Pedro, y que una voz sale y le dice, mata y come.
Mire, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Pedro. Pedro es considerado uno de los, podríamos decir, pilares, no la roca, porque Jesucristo es la roca, ¿no? Pero pilares de la iglesia. Pero para él, cuando la voz le dijo, mata y come, que comiera chancho, que comiera todos esos animales inmundos en su contexto judío, era ofensivo, hermanos. ¿Me explico? Era ofensivo para él. Pero ¿sabe qué? Él después se dio cuenta que Dios estaba refiriéndose al pueblo gentil, como nosotros, que no somos judíos, que íbamos a ser salvados como ellos también, que íbamos a ser limpiados, pero él tuvo un proceso, no sé si me explico, de ser débil para llegar a ser fuerte. Pero ¿qué es lo que le ofendió a Pedro? Bueno, su propia cultura. La cultura, el trasfondo. Todos nosotros venimos con un contexto diferente, hermanos. Y si no sabemos sobrellevar, esto nos puede traer separación, distanciamiento. Nosotros estamos aprendiendo de este versículo que estamos leyendo. Porque dice la palabra ahí que para Pedro eso le fue impactante, pero más adelante Pedro se dio cuenta de eso. Acá en 1 Corintios 8, versículos 5 al 6, anote estos versículos, yo le animo que lo anote. 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 al 6, ahí habla de hermanos corintios que se iban al mercado, hermanos, a comprar comida que eran sacrificadas para los ídolos. ¿Qué eran los ídolos? Ustedes saben que los griegos tenían muchos dioses. Es como por decir ahora, vamos a comprar carne y vamos a después usar esa carne para hacer una fiesta en honor a una virgen. Imagínense, ¿qué ofensa le causaría a usted? Uy, no, yo ni siquiera voy a ir a comer porque ahora ya soy un creyente, no voy a participar de eso. Ese era lo que afectaba a ellos en aquellos días porque también había dioses. Usted léalo, anote 1 Corintios ahí, capítulo 8. Entienda, hermano, que por la fe muchas veces se va desechando, pero uno va madurando. Ahora sí vamos a 1 Timoteo 4. 1 Timoteo capítulo 4. Y yo tengo que explicar esto para llegar a lo que vamos a ver en estos momentos para finalizar, hermano, porque es interesante. 1 Timoteo capítulo 4. Y el versículo 3. Dice la palabra de Dios, y esto va a pasar en los últimos tiempos, hermano. ¿Qué son los últimos tiempos? Desde que Cristo se fue ya estamos en los últimos tiempos, hermanos. Mira el versículo 3, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora note, los fuertes, los creyentes fuertes, tenían claro esto, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. No sé si se entiende, los fuertes tenían claro que todas las cosas que Dios había creado era bueno, pero los hermanos débiles no tenían. Ellos, sus tradiciones hacían que sucediera eso, hermanos. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije hace un momentito que íbamos a decir qué son las opiniones? Bueno, ya hemos hablado. Esto es lo fundamental, esto es lo esencial y esto es, hermano, lo no esencial. ¿Qué es lo esencial, hermano? Bueno, lo esencial, por ejemplo, en nuestros días, por ejemplo, como iglesia, si lo ponemos en práctica, bautizar a alguien es esencial. ¿Sí o no, hermanos? Estamos hablando de doctrina. ¿Cuántos de ustedes vienen de otras iglesias acá? ¿Alguien viene de otra iglesia? Aquí hay uno, dos. Gracias a Dios que acá la iglesia practica que alguien que es salvo, que ha confiado en Cristo como su Salvador personal, que tiene que después de bautizarse, ¿sí o no? Ahora, lo esencial, no estoy hablando de lo fundamental. Lo fundamental, dijimos, la salvación por gracia, no por obras, eso es fundamental. Ni tenemos que cuestionar. Si alguien no es salvo por eso, hermano, entonces estamos siguiendo una secta, siguiendo una religión. Si decimos que Jesucristo no es Dios, entonces quiere decir que hay otros dioses también. Estamos empezando a caer ya en otra religión pagana. Si empezamos a decir, digamos, que la Escritura no está preservada, no es la autoridad, entonces vamos a seguir
tradiciones de hombres, costumbres. Entonces, dijimos que esto no se puede cuestionar. Ahora, lo esencial, por ejemplo, bautizar es esencial. En cuanto a la moda, al modo de bautizar, puede cambiar. Hay algunos que bautizan inmediatamente, hay otros que bautizan después de un curso de bautismo, hay otros que lo bautizan tal vez una fecha ponen al año y lo bautizan. Ahora mi pregunta, ¿están mal los que hacen de manera esencial eso, sí o no? Le estoy preguntando, piense usted. Si esta persona es salva y cree en Jesucristo, qué bueno que sea bautizado. Ahora, la práctica puede cambiar dependiendo en cómo la iglesia local ha decidido, cómo el pastor está enseñando eso. Algunos pueden bautizar inmediatamente, otros pueden bautizar después de un curso, otros pueden poner una fecha anual y en esta fecha se bautiza. Lo preocupante sería si nunca bautizan. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no está. Otro ejemplo más, voy a ponerle otro ejemplo más. Hay iglesias que lo esencial, no estoy hablando lo no esencial, aquí está lo no esencial. En lo esencial, la cena del Señor lo hacen una vez por semana. Hay otras iglesias que lo hacen una vez por mes, otros lo hacen una vez por año. Lo preocupante sería que nunca lo hicieran. ¿Me explico? Ahora, si yo un día, por ejemplo, tienes que regresar a tu país y tienes que reunirte con un grupo de creyentes, que en lo fundamental está muy bien, ni cuestionar, pero en lo esencial tienes que meditar en qué lugares tú estás. ¿Eres un débil o un fuerte? Si eres un fuerte, esto no te va a llevar a dividir. Pero si eres débil, puedes decir, esa iglesia está mal, porque bautiza con un curso de bautismo. No, hermano, no podemos acusarlos por eso. Ellos también son hijos de Dios. Porque ellos todavía creen en la salvación por gracia, ellos creen en la autoridad de las Escrituras, ellos creen en la deidad de Jesucristo, ellos creen que la salvación no es por obra, sino por gracia. Preste atención a lo que estoy diciendo, porque usted un día puede su vida cambiar. Un día, por ejemplo, puede ser que su mamá necesita ser ayudada y usted tenga que regresar a su país. Y si usted no tiene claro este punto, usted va a pensar que es una secta. Y no es, hermano. La secta sería si nunca bautizan, si nunca celebran la cena del Señor. Otro ejemplo más. Ahora vamos a ir a la parte no esencial. Lo voy a hacer pensar, hermano. Hay gente que cree que la cena del Señor se debe celebrar con una copa gigante. Imagínense. Y se la tienen que pasar uno por uno. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ¿quiénes son quiénes participan en la cena del Señor? Los que son salvos y bautizados, miembros de la iglesia local. Entonces, hay gente que cree que tomar la cena del Señor son en varias copitas. Yo me debería separar de estos hermanos porque celebran una copa grande o porque celebran una copa chiquita. Hermano, eso no es esencial. ¿Me explico? Nosotros, por ejemplo, viajamos mucho a iglesias que hacen reunión a la mañana, el domingo y en la tarde. Gloria a Dios. Hay otros que hacen una vez al día. Otros hacen 3 veces al día. Eso, hermano, no es esencial. Ahora mi pregunta es, ¿en qué lugar tú estás? ¿En qué lugar estoy yo? Si yo soy débil, me voy a separar. No, yo me voy porque esta iglesia que tiene 4 reuniones al día es más espiritual. ¿Quién te ha dicho? Hermano, si tiene una reunión, gloria a Dios. Tienes que pensar si eres maduro o si eres inmaduro. La madurez no se mide por los años. Hay personas que piensan, yo tengo 20 años en la iglesia. Las pruebas te llevan a la madurez espiritual. Entonces, estamos finalizando en estos puntos. Dice el versículo 3, el que come no menosprecia. Imagínense, miraba al otro, mira, lo vi al hermano comprando en medio de los ídolos. Estamos hablando de aquellos días. Y traía la comida, dice, lo vi ahí en el mercado comprando para el dios Zeus. Pero el otro hermano no sabía y lo comía. Pero él sabe que esas comidas Dios lo ha bendecido y ellos han hecho con acción de gracia el fuerte y él lo comía.
A veces hay cosas que nosotros tenemos que ver qué nos está separando de hermanos. Tal vez tú estás en esta tarde como, esto me ofendió y mejor me separo. ¿Por qué no arreglar las situaciones? Y entendernos y crecer espiritualmente. Por eso dice la palabra, dice, no menosprecie, no sea arrogante, no entre con la actitud, dice, no juzgue, no critique. ¿Por qué? Porque Dios la levantó. Mi pregunta es, ¿Dios ha tenido misericordia de ti si eres débil? Claro que sí, pero Dios también ha tenido misericordia del fuerte. Y si estamos en la condición de fuerte espiritualmente, no nos tampoco ensoberbezcamos, porque puede ser que también estamos lastimando a un hermano nuevo. Entonces le voy a decir, hermano, no lo voy a hacer, pero un día vas a entender, pero voy a tener paciencia de ayudarlo a crecer espiritualmente. Por eso el versículo 4 dice, ¿tú quién eres para juzgar? Que dice, al siervo ajeno. Recuerda, hermano, que estos eran siervos de Cristo, los hermanos de Roma, y los hermanos judíos también convertidos eran siervos de Cristo. Por eso el versículo 8 y 9, si usted va ahí, estamos en el capítulo 14, ¿no? Dice la palabra de Dios así. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor vivimos. No sé si ustedes saben ese canto. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y mira, el escritor está haciendo ese énfasis, hermano, que todo lo que hacemos, ¿para quién lo estamos haciendo? Por eso, una de las cosas es darte cuenta que quién va a firmar a este siervo, a estos servidores de Cristo. Según el versículo que estamos viendo, el mismo versículo 4 dice, el Señor lo afirmará, ¿no? Él es el que lo va a poner firme. Él está justificado delante de Dios. A pesar de que nosotros podamos de alguna manera juzgarlo, hermano, ¿quién lo justifica a ese hermano débil? El Señor, pero también al fuerte. La situación es saber en qué lugar. Hermano, si nosotros nos vamos de esta reunión hoy en la tarde, pensemos, el hermano nos hizo pensar, ¿en qué lugares yo estoy en la iglesia? ¿Soy débil o soy fuerte? Terminamos, hermano. Dice la palabra en el versículo 5. Unos hacen diferencia entre el día, otros juzgan de todos los días. Acuérdense que para el Hijo de Dios, que ya ha entrado en eso de ser fuerte, todos los días son iguales. Pero recordémonos que hay algunos que mire, algo que vamos a poner acá. Hemos dicho lo fundamental, ¿sí o no? Lo esencial y lo no esencial. Para algunos, por ejemplo, celebran la Navidad de una manera. Hay otros que lo celebran de otra manera. Y por no tener claro eso, se dividen como si fuera que esto que no es esencial se convierte fundamental. Si usted está prestando atención, otra cosa, por ejemplo, no esencial y que ha dividido mucho es la parte de la música. Ya voy a tratar de esos temas, si Dios permite, en el futuro, detallado por eso, para que usted piense, para que meditemos, porque si somos maduros, y yo no estoy hablando de música del mundo, estoy hablando de que muchas veces hay lugares que en este caso, que no es esencial, una guitarra, dice, no, en la Biblia no se muestra la guitarra en el Nuevo Testamento, pero hay arpas en el Antiguo Testamento, y hay muchos instrumentos que se muestran. Y aún el piano sabemos, hermano, que son cuerdas internas adentro. Bueno, no vamos a entrar en ese asunto, sino que no es fundamental eso, es no esencial, pero a veces divide a creyentes débiles y fuertes. Otros, ¿qué división hay en área de vestimenta? Eso podríamos entrar en esos puntos. Mi pregunta es, hermano, ¿tienes definido qué es fundamental, qué es esencial y qué no es esencial? Había una frase, hermano, ahí, ¿tú lo tienes abierto al PowerPoint, hermano, ahí en tu computadora, hermano pastor? No lo tienes. Decía que, no sé si lo tengo acá porque eran frases para dejárselos, para pensar. Pablo, digamos, hace un hincapié que el creyente debe estar unido en Cristo Jesús, hermanos. Por eso dice el versículo 5,
que acabamos de leer. Uno hace diferencia entre el día y otro día, pero dice cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Que nuestras convicciones no nos lleve a dividir porque seamos creyentes fuertes de buenos hermanos. Porque Dios ha tenido paciencia de los que tienen fuertes convicciones, porque también un día estuviste en ese lugar. Entonces, podemos sobrellevarnos. La palabra de Dios termina diciendo en el capítulo 15, versículo 1, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles. ¿Y qué dice? Y no agradarnos a nosotros mismos. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermano. No tengo mucho más que agregar, porque yo sé, hermano, que ya he dicho suficiente, hermano, para meditar. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy